Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas de nuevo a esta segunda parte de la entrevista que tenemos con Daniela Martangón, que os recuerdo un poco que es artista visual, ilustradora y la tercera gran pata de Wonder Ponder, porque cada una de sus patas son grandes. Bienvenida de nuevo y gracias por tenernos aquí un ratito de tu tiempo. Gracias por venir a la parte 2 si han escuchado la uno y si no, esperemos que tenga un poco de sentido esto. Exacto, además les recordamos que vamos a dejar por aquí la parte uno para que la puedan ver antes de esta. Nos habíamos quedado, hemos contado un poco cuál era la historia de Wonder Ponder, qué estaría detrás, cuál sería pues la no definición de Wonder Ponder y también las ideas fundacionales de Wonder Ponder. Para esta segunda entrevista vamos a hablar un poco más de, no solo de una pequeña parte filosófica, pero nos vamos a centrar más de lleno en imágenes y vamos a ver imágenes. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo crees tú que conseguís hacer pensar con imágenes? Bueno, a ver, yo creo que no es que seamos como las únicas personas que hagamos esto, ¿no? Creo que además las imágenes, em, cualquiera puede pensar sobre una imagen, porque no está prohibido, ¿no? Pero quizá el tipo de imágenes que hacemos, especialmente en la colección de filosofía visual para todas las edades, es que son imágenes muy, 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 muy pensadas, diseñadas y probadas para pensar de cierta manera, ¿no? Quizá más que te hagan pensar, es que te hagan pensar de cierta manera. Entonces partimos de una idea que es la escena, quiere decir una imagen donde ocurre algo, y ese algo es de una u otra forma ligera o bastantemente desestabilizadora, ¿no? Yo creo que eso es algo importante. Mm, hay muchos tipos de imágenes, ¿no? O sea, hay imágenes que pueden ser más metafóricas, evocadoras, abstractas, decorativas. Creo que la imagen puede cumplir muchas funciones, pero el tipo de imagen que nosotros buscamos es una imagen que necesite ser descifrada. Y eso es importante, ¿no? Porque creo que la forma en la que hacemos que una imagen te invite a pensar es apelando justamente a el deseo y un poco la necesidad que tenemos los humanos de leer, ¿no? Entonces, en la medida en la que algo no está del todo resuelto, tú quieres pensar más y quieres saber más, ¿no? Cuando das una imagen, digamos que totalmente hecha o acabada, aunque tú puedas pensar sobre ello, es más probable que se acabe antes, ¿no? Entonces, una imagen o demasiado abstracta, evocadora, a veces un poco pues igual eso, tú te pones por ahí a pensar, y ya te fuiste, ¿no? O una imagen mucho más quizás severa, más denunciadora, por ejemplo, donde es muy claro lo que se piensa, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, así te sientes. Quizá más como la publicidad a veces o cierto tipo de imágenes. Están muy hechas para que pienses algo, ¿no? Y nosotros no queremos que pienses algo. En las escenas que hacemos, algo pasa y no se sabe exactamente por qué. Entonces, queremos que haya esa necesidad de pensar como, ah, hmm, ah, ¿no? O sea, como esa cosa de, ok, estoy viendo algo, pero hay algo que no me encaja, pero ¿por qué puede ser? Y entonces tiene que ser un tipo de imagen, digamos, que soporte varias lecturas, ¿no? Y esto parece, o sea, para quien no conozca estas imágenes, a ver, son imágenes las que hago y las que tenemos en Wonder Ponder que son aparentemente sencillas, ¿no? Es una sola imagen, es un cuadradito pequeño, además siempre respetamos ese formato, no cabe muchísimo ahí, entonces no estamos hablando de la complejidad de la imagen en cuanto a es gigante y tiene 10.000 elementos, no ese es el tipo de complejidad, sino que es muy importante lo que representas y lo que no, ¿no? Ujú. Entonces hay un momento generalmente de lo que está pasando entre los personajes que está muy bien pensado. ¿Por qué ese momento y no antes, sino después? Tiene que ser un momento que te haga pensar como, ah, ¿qué habrá pasado? ¿Y qué podría pasar ahora? ¿Y por qué sí y no? Y sembramos pequeñas como detallitos o pistas que en siguientes lecturas puedes decir, ah, pero espera, no me había fijado exactamente en esa cosita. Esto podría cambiar mi interpretación de esta imagen, ¿no? Entonces son imágenes muy, 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 muy trabajadas y trabajadas, insisto, no quiere decir difíciles, extrañas y llenas, sino muy condensadas, muy sintetizadas, pero también muy probadas con muchas personas, ¿no? Y esa también es otra de las cosas. Las probamos con lectores de todas las edades posibles, vemos como hacia dónde se va un poco la interpretación, a veces eso nos ayuda, a veces decimos, uy, ¿no? O sea, lo está cerrando mucho hacia un tipo de interpretación, vamos a intentar darle más matiz, más riqueza,
¿no? Entonces es como una especie de laboratorio donde las imágenes deben quererte hacer completar un poco el enigma y que no se agote fácilmente, ¿no? Ahora, las imágenes también vienen con un pequeño texto, que son parte de la cosa, ¿no? Que es un caption, que también puede matizar un poquito lo que sucede, y las preguntas, ¿no? Y las imágenes, a su vez, digamos que se comunican con las otras imágenes del libro, ¿no? Entonces, va cambiando lo que piensas de una imagen cuando ves otra imagen, que eso es muy interesante, ¿no? Su significado crece con cosas que no están ahí, pero que al verlas en contexto van cambiando. Entonces es un experimento un poco raro de hacer un tipo de imagen, pero también yo creo de rodearlo de un tipo de contexto, ¿no? Porque tal vez esta imagen por sí misma, si te la encuentras por ahí en la calle, pues tal vez no necesariamente dices, bueno, pues la ves y tal, pero cuando ves que todas son así y te encuentras como con este dispositivo y empiezas como a decir, ah, no, espera, tengo que ver un poco esto con ojo crítico, ¿no? Tengo que preguntarme sobre lo que pasa, tengo que preguntarme sobre la imagen, tengo que preguntarme por qué además las cosas están hechas así y no asado. Entonces creo que es un tipo de imagen que en este contexto te invita a seguir una especie de un poco método inconsciente, ¿no? De vamos a observar, vamos a escribir, vamos a ver lo más concreto y vamos a empezar a elucubrar ya un poco más hacia afuera, ¿no? Pero siempre puedes volver y soporta esos pensamientos más generales, más abstractos, la imagen. Es una especie de ancla y de detonador al mismo tiempo. Sí, y una invitación que nos hacéis a aprender a mirar, que por lo general no solemos hacer. En el día a día miramos, vemos muchas cosas, pero ¿qué es realmente, con qué nos quedamos? Y aquí, mientras venías hablando, me venían a la mente algunas de las imágenes, la mítica sopa de gato, ¿no? Que se hizo tan famosa por muchos motivos, ¿no? Y su pequeño texto de ¿sopa de gato? Y además es que a mí se me quedó clavada y de ahí no se me ha ido. Igual que la niña con un lapicero clavando a una hormiga y es ¡te pillé! O sea, pero luego ves al fondo a unas hormigas que han destrozado o han capturado a otro insecto y se lo están llevando para comérselo. Yo creo que la imagen consigue en muchas ocasiones que miremos, o sea, como el gran espectro, pero luego nos vayamos fijando y anda, no me había dado cuenta de esto. Y cómo esto se relaciona con mi pensamiento, yo creo que ese péndulo que hacéis o esa vinculación que hacéis de una imagen con la gran imagen con la pequeña imagen también es una invitación a aprender a mirar, que por lo general o no solemos prestar mucha atención o no hay muchos grandes intereses porque aprendamos a mirar las cosas que nos rodean, ¿no? Sí, creo que también te hace relacionar con la imagen de una forma más rica, porque es como, la imagen es muy poderosa, ¿no? También tiene a veces sus limitaciones, pero esta cosa de, ¿ves todo? O sea, es todo a la vez, ¿no? Pero al mismo tiempo, no, porque hay mucho de la imagen de lo que es, pero no está, ¿sabes? Y es muy interesante porque puedes pensar a través de lo que ves en cosas que no ves, pero que un poco se intuyen o se relacionan. Y eso toma tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, por eso hay muchos tipos de lectura. O sea, hay lectura de, ¿qué ves aquí? Punto. No, pero ¿qué sienten los personajes? O ¿qué podrá haber pasado? O ¿por qué está hecho así? ¿No? Entonces, es, sí, la imagen es como un dispositivo curioso, porque parece muy sencillo y parece que está ahí, pero después tiene muchas cosas escondidas a la vista también, ¿no? Ujú. Y justo ese invitar a desmenuza bien, fíjate en los detalles, ¿no? También tenemos unos pósters en cada una de las cajas que, bueno, cumplen un poco otra función, pero también te invitan a perderte, ¿no? A explorar, sí, un poco a vagabundear por la imagen, ¿no? Con el sentido de mirar y preguntar, que es algo que muchas veces creo que no nos damos ese tiempo de, ¿no? Vamos a ver esta imagen y vamos a pensar, ¿no? Es como, no, ves la imagen, ah, sí, me gusta, ¿no? Qué bonito, punto, ¿no? Entonces, pensar en las imágenes creo que también es algo que no, con lo que no estamos muy habituados. Y desde luego, crear imágenes pensando en lo que muchas personas pueden pensar tampoco es tan habitual, creo, Y no tienen, desafortunadamente, porque te pierdes muchas,
muchas cosas por ahí. Sí. Y decía que no tiene que ser nada sencillo en todo este proceso, tener todas estas variables tan claras. Yo, si algún profesor nos está viendo o escuchando, profesor, profesora o maestro, da igual de qué nivel, yo les invitaría, por ejemplo, a que, como alguna vez he hecho yo, cojo una de vuestras imágenes y se la dejo 5 segundos a un alumno y se la quito en 5 segundos. ¿Qué has visto? Después se la dejo 15 segundos y después, por último, se la dejo 35 segundos. Y en ese proceso te vas dando cuenta como que el mismo alumnado se percata de a dónde van nuestros ojos, qué es lo importante, qué destaco, o anda, de esto no me había dado cuenta. Y es una invitación muy interesante para darnos cuenta y hacer conscientes este proceso de lo importante que es la imagen en nuestro mundo. Y también cómo nosotros llamamos la atención de algo o nuestros ojos van hacia un sitio, que también a veces los ilustradores tenéis la culpa, pero no siempre. Y también cómo cuando podemos mirar conscientemente no es lo mismo que ver algo que pasaba por ahí y ya la siguiente cosa, sino que la consciencia en la observación es un punto más y tenemos que tenerlo en cuenta en cualquier nivel. Te quiero hacer otra pregunta. Y esto ya Pregúntame. jugando un poquito más. ¿Qué tema filosófico te gustaría dibujar que no has dibujado todavía? Bueno, nuestra colección no está acabada. Tenemos Interesante. 4 libros, por lo menos, en esta colección. Estaba proyectada que fueran 6 títulos y un poco vamos ahí lentamente. Entonces, están los que sabemos que vamos a dibujar, no hemos dibujado, pues porque todavía no hemos llegado ahí. Y que no nos puedes decir, ¿no? No, sí, está dicho desde hace mucho. Sí, la colección estaba pensada desde el día 1. El siguiente título iba a ser sobre la posibilidad y la imposibilidad. Vale. Y el último iba a ser sobre el sentido de la vida. Temón. Y luego se nos metieron otros que creo que van a cambiar un poco la colección. Entonces, bueno, en realidad hay muchas cosas. No Ya sé, es un ves. poco cruel que me preguntes, ¿qué no has dibujado? Chico, pues hemos dibujado muy poco en realidad. pero, pero tenemos un tema que está pendiente, definitivamente, y a mí me causa mucha curiosidad y malestar a la vez. Y bueno, eso es igual parte de otra pregunta, pero bueno, me voy a adelantar un poco, que es, yo creo que el tema de identidad y género es ahora un tema, bueno, es ahora y será y siempre ha sido en realidad, pero un tema complicado. Y un poco lo abordamos de cierta forma, sobre todo en Yo Persona, porque es muy sobre identidad, ¿no? Pero hay muchos guiños y hay muchas cosas que tienen que ver en cada uno de los libros. Pero sí es algo como que está muy ahí, ¿no? Como que parece muy urgente y muy en el día a día, como meterse más a fondo, y es algo que estamos un poco pensando. Pero fíjate qué curioso, es que no es tan fácil, creo, ponerse a pensar y a dibujar tan libremente sobre cualquier cosa, ¿no? Claro. Y creo que es algo que bueno, no puedo hablar por Elena y por Raquel, creo que comparten un poco, pero desde luego de mi parte es algo en lo que yo no estoy sintiendo como tanta libertad para hablar públicamente. Porque es como un tema que por una parte es increíblemente cotidiano y necesario y real, y por otra genera mucha violencia hablar de él, ¿no? Siempre vas a ofender a alguien, es como muy delicado, aparentemente. Entonces, es muy curioso porque es como que yo quisiera decir, bueno, quiero ponerme ya a dibujar y a pensar sobre este tema, pero me cuesta por la recepción posible, ¿no? Es Claro. interesante eso. Tal vez en un ambiente tan polarizado como el que estamos, en el que se están alcanzando cotas nuevas digamos, de progreso, parece como que la gente o alguna parte de la sociedad que está diciendo, pero para allá, o que reacciona de una manera muy virulenta, que uno no espera, ¿no? Cuando le planteas pensar sobre algo. Eso pasa también en las aulas, es decir, no es ajeno solamente, porque lo que pasa en la sociedad pasa en las aulas también. Claro. Y tal vez es un tema muy interesante, como dices, pero no sé qué tal pensarías que una vez que deje de estar no de moda, sino en boca de todo el mundo, tal vez sería más dibujable, te podrías sentir más libre para dibujarlo. Pues lo hemos pensado, de hecho también nos pasó estábamos haciendo un libro y lo paramos un poco sí, a veces es un poco algo que es recurrente, a veces hablar de algo
muy difícil, justo en el momento de más dificultad no es el mejor momento, ¿no? Ujú. Porque tienes como toda esa super reacción y tal vez lo que necesitas es poder calmarte y poder un poco cuidar a todas las personas antes que meterte ahí. Y nos pasó, por ejemplo, con la pandemia y con el coronavirus. Estábamos haciendo un libro sobre el hogar desde un punto de vista totalmente distinto y ya llevamos más tiempo y de repente empezó a haber muchos libros sobre hogar y sobre casa y sobre no sé qué y dijimos como, ok, vamos a parar un momento porque no queremos que se inscriba ahí. O no solamente ahí, veníamos de otro punto de vista, ¿no? Y con esto que dices puede ser, pero es que ¿cuándo va a ser esto? ¿En 10 años, de 20? No lo sé. En la anterior entrevista que tuve yo, que hablaba con Irene y con Félix, que son para nosotros, digamos así como las grandes estrellas, quienes iniciaron, yo le seguía diciendo, os queda mucha vida para escribir y por favor no paréis de escribir y de retarnos y de proponernos. Pues, Daniela, eres una jovenzuela, eres una yogurín, como dirían por aquí. No te quedan años, décadas, vamos. Y dentro de nada compartirás partes de tus cuerpos en robots y durarás 100 años más. O sea, fíjate que vas a tener tiempo, mucho tiempo para dibujar. No, pero sí que es cierto que aunque Sí. tema difícil y urgente, necesario es y de la manera que nos invitáis a hacer las tres, es muy importante que nos paremos a pensar, como decía antes, desde la complejidad que puede haber en un tema tan polémico, pero tan de moda, pero tan esencial, porque tú lo decías al principio, es un tema diario en el que hay personas que siguen estando ahí, siguen teniendo sus dudas, siguen buscándose a sí mismas y hay muchas interrogantes que todavía no quedan cerradas y que no quedarán, ¿no? Pero bueno, a lo mejor al paso del tiempo tal vez. Vamos poco a poco. También luego está el tema que es donde trabajamos, ¿no? En filosofía para niños y en literatura para niños, que insisto, no estoy de acuerdo con separarlo de la literatura de verdad, pero bueno, ok, es un mercado. Eh, y es bien difícil porque tienes como una doble moral, bueno, un doble estándar, ¿no? Es como que no se permite fácilmente como disfrutar de la ficción, como por el placer de pensar qué podría pasar o cómo sería, sino que además también se intenta ser ejemplar Uh -huh. y dar como pautas súper claras de lo que es bien y de lo que es mal y de lo que hay que hacer. Se le pide mucho, se le exige demasiado a los libros, a la literatura, cuando no es una exigencia real que puede cumplirse. O sea, los libros no son quienes educan a los niños, es la sociedad y es el día a día, ¿no? Y la ficción es también, porque o sea, recordemos que estamos ahí entre las dos cosas, ¿no? Entre literatura y filosofía, no está separado, ¿no? Entonces, cuesta mucho el casi que darse permiso para pensar sobre cualquier cosa si esa cosa no se ve bien a ojos de una cierta moral o tendencia educativa, ¿no? Y es algo que no se le pide tanto a la literatura, digamos, adulta, ¿no? Pero con los niños es como, uy, no, espérate, ¿qué le estás enseñando? Y es como, no, es que no le estoy enseñando, es que estamos pensando sobre una Uh -huh. cosa, estamos viendo un mundo hipotético o incluso viendo este mundo tal y como es, a veces sin limarlo, ¿no? Uh Pero -huh. es como que no, tienes que hacer como una especie de artefacto fuera de la realidad, pero para la realidad. Es como, es muy loco, ¿no? Sí, Y cuando ya te metes como en género y en sexualidad, por ejemplo, ya es como, bueno, ya bueno, está. bueno. O sea, no solamente que cumpla los estándares convencionales y socialmente aceptados, sino que además sea estimulante, que tenga varios idiomas, que todo el estímulo en un libro, ¿no? Se le exige como de Sí, más. sea correcto, sea multiculturalmente diverso, pero también sea ecológico, ¿sabes? Es como tú Sí, vas a hacer todo lo que no es el resto del mundo. ya. Y creo que es importante pensar cada que ves un libro, o sea, son muchas decisiones que toman los autores, que luego tienes que respaldar o que tienes que estar preparado para eso, ¿no? Es un poco complejo este universo. Y creo que es algo que no siempre para bien frena un poco, ¿no? Ya. Vamos a hablar más de tu proceso Lo de siento, ilustración. No, no, me no. fui por ahí.
Y a mí me encanta porque de hecho estas preguntas con las que estamos pensando nos dan para pensar cosas nuevas que ni yo mismo había pensado en ellas. Así que agradecido, no pidas perdón, al contrario. Eh, Acerca de tu experiencia en este mundo que, como tú muy bien dices, está en una escala de grises entre la literatura o la filosofía, la didáctica, ¿hay alguna cosa, alguna pregunta, idea, reto que te ha costado mucho ilustrar? Pues estaba pensando en eso. Yo creo que todo es difícil. Todo ha tenido su reto, pero sí que hay una imagen que quería compartir en especial porque recuerdo que fue un rompedero ahí de cabeza total y, y fue bonito al final lo que quedó. Entonces, ¿te lo puedo compartir? Claro, porfa. A ver. Ok. Esta es una escena del último de los libros de la colección de filosofía visual para todas las edades. Es Pellízcame, que es una invitación a pensar sobre los matices entre realidad, ficción y sueño, entre otras cosas. Ujú. Y esta escena en especial, bueno, los que lo pueden ver en su pantalla y para los que no, voy a hacer una muy breve descripción. Gracias. Es una pared con muchos dibujos de sirenas al fondo y en primer plano vemos a un ser más pequeño, puede ser niña, niño, no se sabe, con una cartulina grande, con un dibujo de algo que es como una cabeza de pez con cuerpo azul, con brazos y piernas humanas. Y lo está viendo como en forma un poco condescendiente, agachándose y con una expresión de ligera incomodidad, un adulto, que podemos pensar que será algún profesor o algo así, está viendo a la niña como con cara de no, no exactamente, la niña está un poco enfadada y hay un pequeño subtítulo que dice, en la pared no, Josefina, porque lo tuyo no es una sirena, pero te lo puedes llevar a casa si quieres. ¿No? Entonces es como una especie de exposición de sirenas, de dibujos de Sí. sirenas, y está esta niña en primer plano con una sirena muy original, pero que es y no es una sirena, ¿no? Ujú. Entonces, para darnos un poco una idea, ¿no? Al reverso hay unas preguntas que solemos hacer. ¿Es una sirena lo que ha dibujado la niña? ¿Por qué? ¿Cómo es una sirena? ¿Qué características debe tener una sirena para ser una sirena? ¿Qué es una sirena? ¿No? Si las sirenas no existen, ¿cómo pueden ser de una manera y no de otra? ¿Cómo puede tener características algo que no existe? Entonces, bueno, esta, así, claro, ahora mismo se ve como algo sencillo. Ah, pues sí, unos dibujos de sirenas y tal, ¿no? Pero esto era como la gran pregunta de cómo hablar de las entidades no existentes. Uh, Temón, temón. Entonces, bueno, quisiera, claro, ahora ya es muy tarde, ya lo han visto, ya tienen una solución, pero quisiera que se imaginaran a sí mismos en una mesa en un verano acalorado de Madrid pensando en este tema sin ningún ejemplo y lo hablaba con Ellen, ¿no? Y era como, es que claro, este es un tema muy importante, es clásico, es una de las cosas de las que hay que hablar, pero ¿cómo? Y desafortunadamente no tengo el proceso porque normalmente yo dibujo 1000 cosas hasta que doy con una, pero es que esta ni siquiera dábamos con una buena idea, ¿no? Y fueron es que fue como eterno y se me ocurría algo, sí, pero no, ¿no? Me acuerdo que pensamos, bueno, ¿qué entidad? Claro, algo más, no sé, el hombre de las nieves. O sea, como un poco estas figuras del imaginario, ¿no? Sí. Pensábamos también como, no, un unicornio, los unicornios están muy de moda, claro, ok, no, pero tiene esta cosa como medio cursi, medio rara, pero medio sexual y la pureza, no, yo no quiero ir por ahí con esos símbolos, ok. ¿Qué tipo de imagen podría ser, no? Y como algo más sobre magia, ficción, tradiciones, ¿no? Ojo, no te metes con tradiciones, no te metes con religión, no te metas con los Reyes Magos, no sé, ¿no? O sea, hay temas que no podemos tocar. Y en algún momento empecé a pensar como justo como, bueno, quizá algo más mitológico, ¿no? La sirena, y fue como, claro, las sirenas han cambiado mucho, ¿no? O sea, realmente tú ves como las versiones más griegas y era como pájaro con, con unas patas raras, ¿no? O sea, era más como una mezcla de
de pájaro, o a veces podía ser, o sea, un poco llegamos a una definición además muy arruinada por Disney, de qué es una sirena. Exactamente, ¿no? Y pensábamos, bueno, pero si a alguien le dices que nunca haya visto una sirena, que es mitad pez, mitad humana, pues perfectamente podría ser el dibujo de esta niña, ¿no? Además es una interpretación original. Y yo me puse a hacer una investigación primero de dibujos de sirenas reales, o sea, me puse a ver muchos dibujos de niñas que hacen sirenas. Tenemos ahí la constante que se parece mucho a Ariel de Disney, evidentemente. Ajá. Pero Pelirroja, luego sí, sí. Pero luego hay otras versiones, ¿no? Hay unas que tienen más detalle, unas menos, que sí, palitos, ¿no? Entonces fue como interesante porque fue como un tema donde hablábamos de representación, de estilo, de concepto, ¿no? De realidad y no realidad. Entonces, aquí, por ejemplo, dije, bueno, pero ¿y si hacemos algo que tenga que ver no solo de sirenas, sino representaciones de sirenas? Entonces tenía ya como otra dimensión, ¿no? Y también pensar, bueno, pero hay también una persona que hace esas sirenas, ¿no? Entonces ya hay una diferencia entre el dibujo y la entidad no existente, pero esta persona que dibuja también es un dibujo. Entonces era ir como aumentando muchos puntos de realidad eh, y de verdad que pueden ser chocantes cuando lo piensas, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que esto es una sirena si la sirena no existe? Pues ahí está, esta imagen. Es para explorar esta idea, ¿no? Fue muy difícil. Pero en pedazo proceso nos acabas de hacer, madre mía. O sea, quiero decir, desde el comienzo yo ya estaba sudando, Madrid, verano, la necesidad de alcanzar esto y por último el resultado, ¿no? Al final tu investigación que llegaste a hacer, yo que es un proceso Mm. no solamente muy bonito, sino también me imagino que muy enriquecedor pese a todo el esfuerzo y todas esas sensaciones de no lo encuentro, no doy con la clave, pero ¡pum! De repente está y aparece. Y el tema, de nuevo, nos invita a pensar desde muchas cosas, en concreto desde el propio imaginario colectivo que tenemos, de cuáles son las imágenes que tenemos, cuáles son las ideas de esas entidades no existentes que nos damos, son esas correctas, no son correctas, cómo eran antes. Bueno, yo creo que nos has hecho un proceso brutal y te lo agradezco. Ahora, una pregunta un poquito más amable. Si tuviéramos Gracias. que, si tuviéramos que hablar de la ilustración de cuál estás más orgullosa, ¿cuál sería? Ah, elegir, siempre elegir en este mundo. Ya, pero es que ya sabes que las preguntas son así, queremos mostraros todas las cosas grandes que hacéis, entonces, pues, pequeños detallitos. Bueno, voy a volver entonces a las imágenes. Am, Mira, hice este ejercicio que estas son todas las imágenes que he hecho para las cajas hasta ahora. Son 4 títulos por 14, más las que faltan. Esto solo hablando de la colección, no, la original, ¿no? Y pues me parece muy injusto escoger a una, porque yo las quiero a todas. La mamá no puede dejar a una. No, bueno, quizá podrías hacerme de dos, pero eso también sería otra plática. Estaba viendo todo esto y luego también estaba viendo, te iba a decir, bueno, y si escojo una portada, estas son las portadas de nuestros títulos de la colección de filosofía visual para todas las edades y también de una colección más reciente que no tiene el mismo espíritu ni enfoque filosófico exactamente, pero algo tiene en común también con pensar y con cuestionarse y ver diferencias y jugar, que es la colección de Wonder Ponder Mini. Y estaba yo viendo estas portadas y entonces decidí que estoy orgullosa del mundo Wonder Ponder. Porque estaba pensando que en realidad es más que una imagen, creo que sí hemos conseguido, porque además esto es un trabajo, insisto, de las tres, bueno, y de todas las personas que además vienen a los talleres y las prueban. Creo que es la imagen, yo soy la ejecutora final, pero un poco es una construcción de muchas partes, ¿no? Y creo que de lo que estoy orgullosa es como de este mundo extraño y atípico que no es muy claramente descifrable, ¿no? Que es como que es muy colorido, que te llama mucho la atención, pero al mismo tiempo es como bizarro y medio desequilibrado, que no puedes ubicar del todo. Y creo que eso ha sido un acierto, el crear un estilo que a su vez mmm, va variando porque cada libro tiene una técnica diferente y un tipo de representación diferente, pero crear un estilo que sea tanto
atractivo, como inquietante, como juguetón, creo que estoy muy orgullosa de eso, porque es algo que además mm, no se sitúa tan fácilmente nuevamente en libros para niños, libros para bebés, libros para adultos. Cuando estábamos diseñando la colección, hacíamos una cosa que era así como un poco invasión gorila. Entonces íbamos con el prototipo a diferentes librerías o jugueterías sin que nos vieran y lo poníamos en la estantería. A ver cómo quedaba todo, ¿no? Sí, pero no, no en plan voy a tomar una foto y decir que ya lo publiqué y no, no, o sea, no. Era en plan, en un, no sé, con un sentido francamente también de investigación y juego, ¿no? De Sí. cómo se interpretaría este objeto aquí, cómo se interpretaría este objeto acá, ¿no? Y ver que funcionaba y que llamaba la atención y que se diferenciaba y que podía apelar a muchas personas, para mí eso es como uno de los grandes logros. Creo que otro tipo de imagen y de estilo, quizá mucho más tierno a veces o como de colores que se asocia más a la infancia o más bien hechamente dibujado. Creo que hay algo aquí que funciona para lo que queremos hacer muy bien. Y, y estoy orgullosa de eso, Jorge. Pues muchas gracias por responder a esta pregunta que para mí era importante y lo bien que la has respondido, ya como mami de muchas imágenes, pero también de un proyecto tan interesante. Me gustaría terminar esta pequeña entrevista con una pregunta, ya es interés personal que tengo yo, pero es que me llama mucho la atención porque yo en clase veo a mis alumnos, muchos de ellos, alumnos y alumnas, que mientras yo estoy explicando algo o estamos dialogando sobre algo, dibujan, ¿vale? Y yo les digo, ¿pero estás atendiéndonos? Sí, sí, profe, es que yo así me concentro mejor y demás. También veo que a nosotros los adultos se nos olvida el dibujo y me gustaría terminar un poco preguntándote por esto. ¿Por qué crees que los adultos dejamos de dibujar? Ay, muchas respuestas. Pero yo creo que una así, la más clara para mí, es que a los adultos nos incomoda hacer ridículo y no saber cosas, ¿no? O sea, como que ya llega un punto en el que, ok, ya estudiaste, ya tu carrera, ya es como que ya lo sabes, ¿no? O sea, hay cosas que, bueno, te interesan más o menos, pero no es muy común que los adultos nos enfrentemos a hacer cosas en las que no se nos da bien algo, ¿no? Ujú. No es, o sea, ya tienes las respuestas, ya sabes lo que te gusta, ya sabes lo que no te gusta, y tiendes, además, es un poco normal también, ¿no? Uno tiende a hacer cosas que le salen bien, porque es así. Sí. Entonces, y creo que en el dibujo eso tiene mucho que ver, porque puede ser increíblemente frustrante el que tú quieras hacer algo de lo que estás muy lejos, ¿no? Entonces, no creo que dejemos de dibujar cuando somos adultos, creo que eso se viene gestando desde antes, ¿no? O sea, creo que va cambiando tu relación con el dibujo cuando vas creciendo, cuando todavía estás en la escuela, hasta que ya es insostenible. Entonces lo dejas. Pero el daño empieza antes. Y es muy claro, ¿no? Hasta los 5, 7, bueno, depende un poco de los niños, 8 años todavía hay más esta facilidad de, estoy dibujando, no me sale, pero yo sé qué es lo que creo que es, todo bien, ¿no? Y luego ya empieza esta cosa de, no, pero no es, no se está entendiendo bien, no lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces empieza como esta serie de juicios que por otra parte es normal, bueno, tú quieres que se entienda mejor, ok, pero ahí también ya se pierde el tiempo y la paciencia, ¿no? O sea, yo pienso con cualquier otro tipo de habilidad, o sea, la lectoescritura, ¿cuántos años nos toma? Por Dios, ¿no? O sea, y diría que ni en la universidad nadie lo ha dominado casi, ¿no? Lo de escribir bien. Pero ¿cuántos años te toma hacer ¿no? Las grafiquitas, trazar las letras, empezar a escribir? Y eso ni siquiera es escribir, eso es empezar a hacer letras, ¿no? Ya. ¿Cuánto tiempo te toma hacer una idea escrita y redactarla y puntuarla y que se entienda y que encima tenga personalidad y que sea convincente? O sea, como que, pero nadie te dice, no aprendas a escribir porque no vas a ser novelista, ¿no? Sería absurdo. Claro. Y se entiende que la escritura es algo que es indispensable, ¿no? Tienes que leer, tienes que saber hacer cosas mínimas, mensajes, ya deja tú la escuela más allá de eso. Y como que con el dibujo de repente es como, no, ya no es necesario, ¿no? Ya que sabes leer, ya está bien, ¿no? O sea,
o lo haces para decorar cositas o lo haces porque eres un genio. Entonces se crean esas dos cosas, ¿no? O es una cosita tonta o es una cosa de súper talento y arte. Y no hay ese punto de, no, o sea, el dibujo te puede servir para muchas cosas, ¿no? Te puede servir para hacer diagramas, te puede servir para copiar un retrato si quieres, que bien, si no, no, ¿no? Te puede servir para organizarte un plan de un proyecto que quieres comunicarle a alguien y todavía no tienes claro, pero no se da toda esa exploración, no se le da ese valor y sobre todo creo que no se le da lenguaje, o sea, no se le da palabras a la imagen y entonces queda como una cosa un poco misteriosa, un poco de habilidad, un poco por ahí y muy asociada al gusto, ¿no? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Es bonito? ¿No es bonito? Pero cuando no se entiende la imagen como lo que puede ser realmente, ¿no? Que es como una construcción, es una interpretación, es una reflexión, es una síntesis, o sea, es pues tantas cosas, o sea, cuando cuento cómo hago esta imagen, luego la gente es como, "Ah, todo eso hiciste", es como, claro, una imagen no surgió de la nada, tuve que pensar en un ejemplo, que ese ejemplo funcionara, dibujar ese ejemplo, sintetizarlo, arreglarlo, matizarlo, o sea, hay mucho trabajo mental ahí. Mm, y toma tiempo. Entonces, creo que el no poder pensar la imagen como algo en lo que se piensa, como algo que requiere un tiempo y una reflexión y un análisis, hace que se descarte, ¿no? Ya. Entonces, creo que hay muchas cosas, ¿no? O sea, está eso, el no querer hacer el tonto porque no dibujas bien, el no entenderlo como algo o importante o inteligente incluso, ¿no? Sí. Y bueno, que también evidentemente tenemos una sociedad súper dirigida a la lectoescritura, ¿no? Y a un tipo de comunicación verbal lineal que favorece a unos cuantos, pero muchos otros nos quedamos por el camino. Y sin embargo, tan importante como es la comunicación, o sea, no solamente la comunicación y en la lectoescritura, porque evidentemente escribimos y no aspiramos todo el mundo, ni muchos, a ser grandes novelistas, pero escribir también es un proceso que alivia, que te ayuda a discernir, pero el dibujo también lo puede ser, ¿no? Es un proceso, como tú muy bien acabas de explicar, que nos ayuda a diferenciar, también a ordenar, a organizar y también a desarrollar ciertas habilidades que el ser humano también tiene en sí misma, ¿no? Porque entonces este segundo plano, ¿no? El dibujo también es importante. ¿Por qué dejamos de dibujar los adultos? Si es que es algo tan sano y saludable como caminar o como hacer deporte o como expresarme verbalmente. Yo creo que es una cosa que tal vez no deberíamos perder de vista, ¿no? Sí, pero es que se mata tanto el juego con el dibujo, ¿no? O sea, yo creo que pasas de dibuja lo que quieras, experimenta, a dibujo técnico. Con todo el respeto al dibujo técnico, yo lo admiro, pero yo, o sea, lo odiaba con toda mi alma, ¿sabes? Y me dedico a la ilustración, pero son procesos diferentes y no hay esa cosa de, bueno, pues vamos a ver cómo te acomodas con distintas formas de entender y de utilizar el dibujo. Y cuando digo dibujo, en realidad también digo imagen, porque también yo respeto a alguien que no sepa coger un lápiz y hacer un desgraciado, o sea, pero puedes usar imágenes para comunicar y puedes usar imágenes para pensar y puedes usar imágenes para argumentar una idea, ¿no? Puedes usar imágenes y de hecho usamos imágenes para todo, ¿no? Pero es darle como ese tiempo y esas ganas de pensar en la imagen. Sí. Pues Daniela, yo agradecido otra vez todo este rato que nos has dedicado, que nos has regalado y que nos has no solo invitado a adentrarnos en el mundo Wonder Ponder, sino también en la potencia de la imagen, de la ilustración y del dibujo. Mil gracias por estar aquí, por donarnos tu tiempo y por donarnos tus palabras, que ha sido maravilloso. Pues a ti muchas gracias y un saludo a todos, todas, todes. Y cuídense y que se cuiden. Eso.